Bueno, muy Buenas, buenas Luca. tardes. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos en una clase más, acá en la clase número 6, ¿sí? En la clase número 6 de este curso de Power BI, acá en Fluxus. Este curso tiene 16 clases, ¿sí? Estamos en la clase número 6. Ya la semana que viene estaremos cruzando ya la mitad del curso, donde vamos del nivel inicial hasta el nivel intermedio, vamos a decir, con respecto al contenido que vemos, ¿sí? Con respecto al contenido. Después de ahí, como les comenté antes, el tema el tiempo por ahí que le dediquen a ustedes o la posibilidad que tengan de pasar con la herramienta, lo va a hacer más o menos, vamos a decirlo así, canchero con la herramienta, más o menos van a poder ir ustedes armando ya algo. La idea es poder terminar este curso con un tablero, ¿sí? Quizás según cada uno cómo lo quiera hacer o cómo lo quiera desarrollar. Acá vamos a ver por ahí las bases de lo que es esta herramienta, cómo utilizarla, cómo hacer las buenas prácticas y cómo poder generar nuestro propio tablero, ¿sí? Eh, Antes de arrancar, como siempre, dejamos la posibilidad para todos aquellos que tengan alguna consulta, alguna duda, algo que tengan por ahí que haya quedado desde las clases anteriores, ¿sí? A ver, ahí comenta, clase número 5, exacto, exacto, la clase número 5. ¿Qué dije? Clase, bueno, me corrijo si parece que dije clase número Sí, 6. sí, dijiste la 6, profe, por la duda. Yo le iba a decir lo mismo, pero es la 5, tengo entendido. Por Bien, la sí, duda sí, que no sí. estemos viendo una grabada, igual, más que nada. No, 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 bueno, me equivoqué, clase 5, Ahí exactamente, es está. la clase número 5. Todavía nos falta una más para llegar a las 6, así que estamos en la clase número 5, ¿sí? Gracias ahí por estar atentos y comentarme. Bueno, como les decía, igual fuimos viendo ya, recorriendo un poquito la interfaz de la herramienta, un poquito conociendo lo que es la herramienta en sí, cómo hacer la incorporación de datos, cómo ir ya conectándonos a algunas fuentes, ¿sí? Hemos estado viendo diferentes formas o diferentes tipos de fuentes a las que nos conectamos, pero una vez que ya estamos conectados y estamos con la información dentro de Power BI, ya después de ahí, en realidad todo pasa en un mismo formato y ya queda listo para que nosotros empecemos a trabajar dentro de Power BI, ¿sí? Más allá de los diferentes orígenes, como yo les comentaba, podemos tener, bueno, ustedes vieron toda la cantidad de orígenes que tenemos para conectarnos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener muchos, muchos conectores distintos, pero aún así nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que ya estamos conectados y la información está dentro de Power BI, vamos a tratarlos a todos de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, me quería estar seguro si me están siguiendo, si estamos ok con eso, si alguien ya intentó, ya probó, ya hizo alguna conexión, estuvo ahí quizás el fin de semana o en algún tiempito que tuvieron y están ok con eso, o les surgió algún problema, algún inconveniente, algo que quieran compartir, que quieran comentar. A ver quién quiere comentar algo de lo que pasó. Mientras voy abriendo acá la clase de hoy para que comencemos a ver. No, vimos las diferentes fuentes de donde se podría introducir información en Power BI. Podía ser por página web, podía Sí, ser por Excel, sí, podía ser por una base de datos como SQL, si no perfecto, recuerdo mal. Y bueno, exacto, nada, cada vez que hacías algún cambio, por ejemplo, si era un archivo plano, que es un Excel o un TXT,
Cada vez que vos modificabas ese archivo, primero tenías como que guardar el archivo para luego actualizar el Power BI. Si es Exacto, por base de datos o web, no hace falta, solo hay que actualizar, digamos, el Power BI, ¿no? Algo exacto, así. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo ahí, gracias, gracias ahí. Estuvo un compañero haciendo un resumen, un pequeño resumen que está bueno, sí. Este, bueno, como yo siempre les comento, siempre los voy a estar motivando a que los que puedan y tengan un tiempito se puedan conectar, puedan repasar esas conexiones. Una cosa por ahí es verlo cómo se lo hace, otra cosa es por ahí ir haciéndolo. En este caso, por ahí es quizás sencillo, pero a medida que vamos avanzando en las clases, se va a ir poniendo un poquito más complejo con algunas cosas, ¿sí? Eh, bueno, entonces vamos a... ¿Perdón? Disculpe, Google Sheet funcionaba como las páginas web. Sí, exacto. Teníamos que copiar la conexión. Justamente, ¿lo vimos a Google Sheet? ¿Me trae la memoria, por favor? Me parece que no. No, bueno, vamos a ir entonces. Vamos a ir entonces a Google Sheet, porque yo lo tengo acá en la PPT de la clase 4, pero puede pasar de que nos haya quedado pendiente tal vez esa conexión, no hay problema y lo vemos, ¿sí? No hay problema. Sí, recuerdo, no sé si alguien más se recuerda que lo hayamos visto. Sí, no hay Recuerdo ningún la problema. página web. La página web, eso seguro que lo Sí, vimos, eso estoy seguro. sí, que vimos Y la página de Google. perfecto. Bueno, bueno, no hay problema. Vemos en Google Sheet. Bueno, lo que es una conexión en Google Sheet, así como comentó su compañera, es similar a una conexión web, ¿sí? Solo que nosotros tenemos que hacer dentro del archivo de Google Sheet, primero, ciertos pasos para obtener justamente el link que vamos a conectar o que vamos a necesitar para conectar desde nuestro Power BI, ¿sí? Para eso, bueno, acá tenemos, como yo siempre les muestro un poquito, el paso a paso que tenemos nosotros en la PPT, que quizás algunos por ahí estuvieron viendo, pero siempre me gusta por ahí mostrarles en vivo cómo se realiza, ¿sí? Nosotros, en este caso, voy a utilizar mi Drive, ¿sí? Nosotros tengamos en cuenta que tenemos que conectarnos a un archivo que esté subido ya acá. Acá tenemos este que es 1000 registros de venta, ¿sí? Yo de acá lo primero que tengo que hacer es ingresar, ¿sí? Una vez que estoy dentro, ¿ok? Una vez que estoy dentro, voy a la opción que dice archivo. Bueno, ahí estamos llenos con el almacenamiento. Vamos a ir a archivo. Y hay una opción que dice compartir con otros, ¿sí? Yo hago clic aquí. Y acá hay una opción que dice copiar enlace. Yo hago clic acá en copiar enlace, ¿sí? Luego voy a Power BI, voy a... Tienen que estar en la configuración esa de cualquier persona que tenga el enlace. Exacto, eso desde aquí. Acá ustedes tienen la posibilidad, muy bien su compañera, que ustedes pueden configurar que esa persona que tiene el enlace, que yo voy a compartir, que lo voy a publicar ahora, o pueden ponerlo restringido. Acá cuando le ponen restringido, ustedes tienen que establecer a qué persona le van a dar, le van a transferir, digamos, autorizar que pueda verlo, ¿sí? Por ahí, como son link a veces muy específicos, o sea, link que quizás lo tienen ustedes solos, o sea, no es algo que está publicado en la web literalmente, sino que tienen que tener el archivo desde su carpeta para que el link sea correcto. Si ustedes lo mueven,
lo pasan a otro sector, automáticamente el link cambió y se rompió, ¿sí? Entonces, acá pueden poner cualquier persona, y acá ustedes le dan el permiso que quieren, de lector, comentador o editor, ¿sí? El de lector, bueno, básicamente lo que va a poder hacer es solamente ver el archivo y nada más, que tal vez si nosotros nos conectamos desde Power BI no sería, digamos, una molestia, porque nosotros las modificaciones que vamos a hacer, las vamos a hacer dentro de Power BI, ¿sí? Pero yo siempre de todas formas lo pongo editor para no tener ningún conflicto si es que necesito modificar algo en algún momento. Luego pongo, hacemos clic en copiar enlace, ¿sí? Vamos acá, vamos a elegir este que dice web. Copiamos acá, pegamos. Está generando la conexión. Cuando es la primera vez que ustedes se conectan, ¿sí? No sé si en este caso me lo va a pedir, vamos a ver, pero cuando es la primera vez, le va a pedir que se valide la autorización, ¿sí? Se va a abrir una hojita de Chrome donde le va a preguntar si ustedes, digamos, si el dueño del Google Drive autoriza a que haya una conexión con Power BI. Si ustedes ponen que sí, automáticamente ya la conexión queda autorizada, y si no responden, porque no, perdón, ahí se había muteado solo, me parece. No sé si me escucharon algunas partes sí, otras no. Se cortó 2, 3 segundos, profe. No. Ah, ok, ok, ok. Bueno, retomo entonces de unos segundos antes. Bueno, ustedes cuando se conectan, les mostraba hace ratito, la primera conexión con el link le va a preguntar si ustedes autorizan que se conecte desde Power BI a su carpeta de Google Drive. Se va a abrir una pestaña de Chrome, ¿sí? Se va a abrir una nueva, acá, con esa leyenda solamente preguntándole si ustedes no responden o ponen que no, o no responden directamente porque no se dan cuenta, la conexión nunca se va a ejecutar. Va a quedar, no va a aparecer esta pantalla, sino va a quedar la otra cargando, cargando, y se debe a que no se autorizó, ¿sí? Si ustedes no pueden autorizar, no se va a habilitar justamente eso. Bueno, acá empieza a hacer la segmentación. Sí, a ver, vamos a ver. Cualquier persona con el enlace. Acá pasó algo. Déjenme que lo chequee una vez más. Vamos acá de vuelta. Vamos acá de vuelta. Vamos a ver si esta opción, yo tengo, si no se habrá cambiado por las dudas. Tengo entendido que no. Pero con Microsoft todo puede pasar. Puede haber cambiado algo en las últimas actualizaciones. Vamos a ver si nos da. Me parece que sí. Ahí está. Ok. Bueno. Ahí vamos a tener que actualizar la PPT porque para poder ingresar, ¿sí? Teníamos la posibilidad de hacerlo de compartir con otros. Ahora lo tenemos que hacer desde publicar en la web, ¿sí? Desde las dos formas nos permitía, pero bueno, ahora al parecer no nos permite desde la otra. Vamos a tener que ingresar por esta ruta, ¿sí? Vamos a repetirla. Vamos desde archivo, compartir, y vamos a elegir la opción que dice publicar en la web, ¿sí? Ingreso ahí, y esto tengo que cambiar para que tenga el formato que corresponda. Vamos a poner el formato XLSX, ¿sí? Acá ustedes ven que cambia al final, y yo copio esto, ¿ok? Lo copio y de ahí voy a la conexión web, ¿sí?
lo pego en el link y ya tengo la tablita que tengo justamente en el Drive. Tildo para que pueda cargar los datos y hago la conexión. Ahí, como les dije, también esto al ser una conexión web, siempre la velocidad en cuanto a la actualización y en cuanto a los datos va a depender un poquito de lo que tengamos nosotros de conexión también, ¿sí? Ya recuerden que ocupa recursos de su PC, pero también los recursos que tiene la propia máquina, ¿sí? La propia conexión también, perdón. Vamos a cambiar el nombre acá. Acá vamos a poner Drive. Listo. Listo, ahí está conectado. Y como les mostraba anteriormente, la actualización, vamos a poner actualizar todas las fuentes, ¿sí? Recuerden, acá voy a poner cancelar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta conexión web? Bueno, a ver. Donde el dólar para la venta estaba a 1390, ¿sí? Vamos a ver ahora, cuando actualicemos, si ese dato sigue siendo igual. Yo tengo entendido que ese dato cambió. Vamos a ver. Capaz que hay alguno que ya lo chequeó. Me puede decir. Bueno, acá tenemos 1400. Vamos a ver acá. Bueno, ahí continúa la actualización. Recuerden que las actualizaciones locales suelen ser mucho más rápidas, las corresponden a una conexión web o demás, bueno, ahí pueden tomarse un tiempito más en la actualización, ¿sí? Vamos a cerrar esto porque esta fue lo último de la clase 4 y vamos a ir a la clase 5. Como algunos me lo habían pedido, ahí subí también en la carpeta de la clase número 4, subí el archivo PBX, que es el del tablero de Power BI que estábamos generando, lo subí para que lo tengan ahí y lo puedan descargar si alguno lo necesita. En la clase de hoy, en la clase número 5, ya se encuentra cargada la PPT también para que se puedan descargar y la puedan ver. También se subió la de la número 6, 7 y creo que hasta la 8 también. Sí, hasta la 8 está cargado. Si alguno quiere ir viendo algo, tiene la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver acá. Bueno, esto sigue cargando. Parece que se va a tomar su tiempo. Vamos a dejarlo ahí que se actualice en su tiempo y si no, lo vamos a tener que cancelar para que podamos avanzar. Bueno, antes de continuar, ¿alguna consulta, alguna duda de esto que vimos? Cada conexión tiene como sus particularidades, que una vez que ya elegimos las opciones que correspondan y demás, una vez que ya lo tenemos de nuestro lado, o sea, ya el conector ya está vinculado, y ya la información la está trayendo, listo. Ya después de ahí, todo lo que hagamos nosotros va a ser en Power BI, que es nuestra herramienta, ¿sí? Profe, yo tenía no una duda, sino una consulta con respecto a Power Query que usted explicó en algún momento de las clases, no recuerdo cuál, que Sí. se integraba, o sea, no sé si es la palabra correcta integrar, pero como que se integraba con Power BI. Y nada, yo no entendía la conexión que había entre el Power Query y el Power BI. Entiendo Bueno, que como que el Power BI chupa información del Power Query y para modificar algo tendrías que hacerlo en el query, pero si puede dar un pantallazo a eso nada más. sí, mira, creo, justamente, mira, que uno de los puntos que tenemos para la clase de hoy es esto, Ah, Power Query. Sí, perfecto, sí, sí. perfecto. Así que si aguantás unos minutitos, ahí No, entramos de no, lleno con bárbaro. eso. Entendí que lo había mencionado en una clase, pero Sí, perfecto. Buenísimo. sí.
Sí, 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 sí. El Power Query lo vamos a ver ahora en detalle, pero es como la sección donde vamos a trabajar los datos, ¿sí? Acá nosotros vamos a visualizar los datos y vamos a armar las lógicas de los KPI y a trabajar la parte visual. Pero la parte de ETL, donde trabajamos los datos, va a ser en el Power Query, que eso justamente vamos a ver como una introducción hoy de lo que tenemos y cómo vamos a empezar a trabajar con ello. Bueno, acá lo voy a cancelar porque la conexión web tiene alguna demora, porque es la única que no actualizó. Puede ser propia de la página, ¿sí? Porque las demás actualizaron sin problema, ¿sí? La única que está demorando y la que nos está dando, digamos, problemas, miren, acá la conexión al Google Drive se actualizó enseguida, la actualización a las carpetas se actualiza, digamos, bueno, ahí ustedes vieron menos de un par de segundos nada más, actualización a Excel, a todos, actualiza correcto. La de la web, hay algún temita con la web, seguramente por eso es lo que no está permitiendo en este momento actualizar. Nosotros no modificamos nada, ¿sí? Es el conector, en realidad es la señal que nos manda desde la web, que tiene algún temita que quizás en este momento no se puede, pero quizás probamos más tarde, en unos minutos, y no vamos a tener problemas, pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿sí? Bueno, ahí vimos lo del Google Sheet, ya generamos esa conexión, muchas gracias por comentarlo, mencionarlo, porque por ahí justamente son temitas que quedaron para verlo, ¿sí? Vamos a avanzar con lo de la clase de hoy. Justamente ahí justo su compañero estaba preguntando, porque hoy vamos a ver un poquito de ya en lo que les mencioné en una de las clases, que es el concepto de tele, ¿sí? Vamos a ir viendo los tipos de datos, que esto es algo un poquito técnico, ¿sí? Yo lo voy a hacer lo más sencillo de entender, ¿sí? Tiene un trasfondo muy de programación, esto. Yo lo voy a explicar, digamos, como para que sea lo más sencillo para entender, sin entrar en tanto tecnicismo. Vamos a ver un poquito de lo que es Power Query, ¿sí? Y algunas cositas para qué nos sirven, ¿sí? Vieron cómo cuando vimos la interfaz de Power BI, recorrimos rápido un poco las opciones que tenemos, porque la idea es poder ir viéndola después en detalle a medida que vamos trabajando, ¿sí? Ahora, vamos a ver estos conceptos de tele, un poquito lo vimos, y los tipos de datos, y después cuando vamos viendo el Power Query vamos a ir viendo un poquito qué es lo que nos ofrece la herramienta y para qué nos sirve. Pero vamos a ir a más detalle cuando empecemos a trabajar con los datos en sí, ¿bien? Concepto de tele, bueno, lo que les había comentado ya anteriormente, tiene que ver con extracción, transformación y carga, que yo de alguna manera ya estoy abriendo, o ya estoy, digamos, teniendo una primera visualización de lo que es Power Query cuando yo me conecto. Cuando yo hago una conexión desde aquí, de alguna forma ya estoy preparándome o ya estoy llevando los datos a Power Query. Si ustedes se fijan, por ejemplo, me conecto acá, vamos a poner acá, cuando está generando la conexión, me da la posibilidad, ¿sí? Me da la posibilidad, nos muestra, como ya saben, una vista previa de la página, yo la selecciono, le doy un tilde, y acá hasta ahora estábamos yendo a la opción que hice cargar, pero a la par hay una opción que hice transformar datos, ¿sí? En otros casos, a veces aparece cargar y transformar, nos da como las dos cosas al mismo tiempo, y en algunos archivos más sencillos nos dice, che, la verdad que me parece que no hay nada quizás urgente para transformar, te lo puedo cargar así como está, o si no, también lo transformamos primero. Si yo hago clic en transformar datos, que es lo que estoy haciendo ahora, me lleva directamente a la sección de Power Query, ¿sí? Me lleva directamente a la sección de Power Query. Y yo acá tengo una conexión a ese archivo, ¿sí? Que acabo de hacer, que se llama hoja 1, que si vengo a la vista inicial, acá, si ustedes se fijan en el listado de tablas, aún no está, ¿sí?
Porque yo lo que hice fue, cuando le puse transformar, che, primero voy a hacer el proceso de transformación y una vez que termine, recién ahí voy a cargar los datos para que se genere toda la parte de cálculos y de visualización. Si yo hago clic en transformar, me va a abrir automáticamente el Power Query, ¿ok? Y voy a tener que trabajar aquí, en el caso que lo quiera, y si me he equivocado o algo, tengo la posibilidad de cargar los datos sin modificar nada. O sea, no estoy obligado a modificar algo por el solo hecho de haber hecho clic en la opción de transformar, ¿sí? Entonces, bueno, para que no nos adelantemos, vamos a ver un poco la PPT, así avanzamos en orden. Bueno, lo que les decía es la parte de extracción, ¿sí? Y ahora vamos a la parte de transformación, que es la parte donde vamos a generar todo esto que les estoy comentando, para que después terminemos en la parte de carga y armemos la parte de lógica y las visualizaciones, ¿sí? Pero debemos pasar por esta instancia primero. Más allá que algunos archivos lo van a necesitar y otros, quizás si son muy sencillos, muy chicos, no necesitan mucha atención, quizás no sea necesario utilizarlo. Nos puede pasar que tengamos un archivo muy limpio. Puede pasarnos, sí, es común, y yo diría que no es tan común, dependiendo de si nosotros estamos haciendo un trabajo previo en el Excel. ¿A qué me refiero con esto? Vieron que acá dice CRM, ERP, web. Entonces, nosotros cuando descargamos ese archivo plano, ese TXT o ese SSB o XLSX, nosotros por lo general vamos a una página, hacemos clic en el botón que dice extraer o descargar, y nos baja un archivo, y si ese archivo así como está, nosotros lo dejamos en una carpeta para que lo conectemos a Power BI, quiere decir que no hemos manipulado ese archivo. Ahora, si nosotros le hacemos una instancia en el que borramos algunas columnas, agregamos columnas con fórmulas, borramos algunos títulos, le cambiamos el nombre de los títulos, ahí estamos manipulando, adulterando el archivo original, ¿sí? Y la idea es que nosotros no hagamos absolutamente nada en ese archivo, más que la descarga, y lo dejamos en la carpeta. Y todo el resto que nosotros querramos hacer, llamémosle cálculo, llamémosle cambio de columnas, el nombre, el cambio del orden, el formato, la estructura, todo lo que nosotros le querramos hacer a eso, lo hagamos en Power Query, ¿sí? Esa es la idea, de no trabajar en el Excel, sino trabajarlo en Power Query. Que el Excel sea solamente el archivo plano, ¿sí? Nada más. Si tenemos que modificar algo de los datos específicos, bueno, eso es otra cosa. Pero en cuanto a estructura, lo ideal sería que no, ¿sí? Bueno, antes de entrar en eso, que lo vamos a ver ahora a medida que lo vaya explicando, existen tipos de datos distintos, ¿sí? Y que de acuerdo al tipo de dato que nosotros tengamos, son las posibilidades de transformación que vamos a tener en una columna, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tengo esta tabla, que yo acabo de hacer la conexión, ¿sí? La tengo acá en el Power Query, y acá me da una vista previa, un poquito más amplia y demás, con respecto a lo que esta tabla contiene, ¿sí? Y acá en la parte superior, si ustedes se fijan en la parte de adelante, tiene un simbolito. Acá dice ABC, 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 ABC. Bueno, por lo general, o en la mayoría de los casos, le asigna ese, o en el caso 1, 2, 3, bien. ¿Qué pasa? Si yo hago clic aquí, no sobre el título, sino sobre esta parte, se va a desplegar una lista, ¿sí?, de formatos posibles de datos, ¿sí? O de tipos de datos, como también se lo conoce, que es lo que dice acá en la PPT. ¿Y qué significa eso? Que parece un detalle menor a la vista, si yo, digamos, por ejemplo, vamos a tomar este que está aquí, vamos a tomar este. Este me dice que es un dato de tipo numérico, ¿ok? ¿Por qué? Porque
dice 1, 2, 3, y bueno, por ahí los que ya lo conocen dicen, número entero. Esta columna, lo que me está diciendo, esta columna así completa, tiene un tipo de dato entero, que de repente no puede ser quizás tan relevante, porque, bueno, ¿para qué me sirve? O me estoy dando cuenta que son números, pero esto puede estar cambiado, esto puede estar en otro formato, y aún así mostrarme un formato de número que quizás a simple vista no me va a generar ningún ruido, pero cuando yo quiera hacer cálculos o quiera hacer visualizaciones, no me va a permitir. Por ejemplo, si yo hago clic acá y pongo, che, yo quiero que esta columna en realidad tenga un formato de texto. Yo pongo sustituir la actual, y miren, el número 5530 sigue siendo 5530. O sea, no cambió. El número en cuanto a la visibilidad no cambió. Ahora, el formato que yo le acabo de dar es un formato texto. ¿Sí? Y eso, digamos, más adelante sí va a tener un impacto cuando quiera armar visualizaciones o cuando quiera armar cálculos, porque no es lo mismo que yo diga 5530 más 9900, 994, a que yo quiera sumar dos palabras. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Yo al ponerlo en formato texto, a esto le estoy diciendo que son palabras y no que son números. ¿Sí? Entonces, acá esta partecita que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los formatos, los tipos, por ahí, como les decía, es algo, lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible, porque tiene que ver con una programación que tiene por detrás la herramienta. ¿Sí? Y la idea es que, bueno, como les decía, ustedes tengan un poquito en cuenta a qué hace referencia y en qué nos impacta a nosotros, ¿sí? Por un lado, eso es lo que lo comenté, dando un ejemplo así muy sencillo, pero tenemos otros tipos de datos también. Un tipo de dato booleano, tipo string, texto o cadena de caracteres, ¿sí? Cuando se habla de tipo texto, string o cadena, o varchar o cadena de caracteres, se está hablando de un dato que es con palabras, con letras, ¿sí? Datos tipo fecha y hora, tipo moneda, o datos en blanco, ¿sí? Que en una hoja cuando uno ve, o en una tabla de Excel, cuando uno ve un dato, una celda que está en blanco, para nosotros no representa nada, o sea, representa que hay algo que no tiene valor, pero dentro de la programación, un espacio, por más que no tenga ningún contenido adentro, ninguna letra, ningún carácter, representa un espacio dentro de la memoria, ¿sí? Y eso se puede traducir muchas veces en algún error de interpretación de la lógica, o cuando vamos a armar un gráfico, un error en el impacto visual, ¿sí? Que como les decía, quizás en la parte cuando vemos la tabla no nos damos cuenta, pero va a salir todo cuando empecemos a armar los cálculos o los gráficos, ¿sí? Tenemos formato, dentro de los formatos numéricos tenemos el formato decimal, el decimal fijo y el entero, que es el que conocemos todo y el que se usa por lo general. Y el decimal, que, digamos, el decimal tiene, a menos que lo haya actualizado Microsoft, tenía hasta 15 dígitos, ¿sí? Para poner después de la coma. Que, bueno, en realidad es muchísimo ya. A veces con 2 o 3 ya es mucho, imagínense, con 15 no tiene sentido, pero bueno, quizás en algunos cálculos puede llegar a importar o puede llegar a ser relevante, que sea 1,3335, pero quizás en la mayoría de los cálculos no tiene un impacto tan grande. Lo mismo pasa con el decimal fijo, que tiene una capacidad un poquito más grande, que es hasta 19 dígitos, ¿sí? Que, de vuelta, no es algo que quizás sea necesario, pero está esa posibilidad y esa es la diferencia entre uno y el otro. Después el número entero, que tiene también 19 dígitos, pero que pasa lo mismo que con los otros. Cuando vemos en la parte visual un gráfico que tiene
como le dicen algunos, un choclo, tiene todos unos números largos, es como que no nos da ya hasta ganas de leerlo y hacer el esfuerzo de contar cuántas unidades, decenas, centenas, si son millones, miles de millones o billones, no, sino que por lo general no se pone ese número así, sino que se pone 15M. ¿Por qué? Porque Power BI nos da la posibilidad de cambiar eso, ¿sí? Cambiar ese formato. El formato hora, ¿sí? Fecha, tenemos fecha y hora, ¿sí? Que nos da acá esto, un formato de la fecha y la hora. Si es que el dato viene así, ojo, nosotros no podemos inventarle una hora. Si nosotros tenemos un campo, como el campo que tenemos nosotros que dice fecha, che, y agregarle la hora, no va a salir la hora, o va a salir todo 000, porque si un dato no viene en la planilla, nosotros Power BI no lo puede inventar, ¿sí? Le va a poner todo cero. Un dato fecha, tipo date, se llama, ¿sí? Que es un formato de fecha, fecha sola, ¿ok? Y un formato de hora, que es solamente la hora, y puedo poner hora, minuto y segundo, o puedo poner hora y minuto, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite hacer los cambios. El formato tipo texto, que es el que mostraba hace ratito, donde cuando hablamos de Power Query no tiene el mismo valor que yo ponga la palabra hola, todo en minúscula, a que ponga la palabra hola, la primera con mayúscula, o la palabra hola, todo con mayúscula. En la programación, estos son tres palabras distintas. Que cuando nosotros lo leemos decimos, sabemos que dice hola, sabemos cuál es el sentido, y no nos interesa nada más. Bueno, en la programación estas tres palabras son totalmente distintas. Una porque está todo con minúscula, es más, si yo pusiese el L con mayúscula y las otras con minúscula sería otra palabra diferente, si pusiese la O con mayúscula, o si pusiese la H, la O y la L y la A con minúscula sería otra, o sea, hay una cantidad N de generar palabras diferentes con las mismas vocales, ¿sí? Con las mismas letras. Entonces, dentro de la programación, eso tienen que tener en cuenta porque tiene un impacto y a la hora de armar las medidas, los cálculos, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver la parte del Power Query como lo estaban preguntando. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Yo sé que por ahí la parte de los tipos de datos puede ser un poquito que hoy, en este momento, quizás no lo están, quizás encontrando la relevancia, pero créanme que va a tener mucha relevancia cuando avancemos ahora en la parte de lógica en el siguiente módulo. ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Podemos avanzar? Sí, sí, se entendió. Sí, ok. Ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Bueno, vamos a arrancar ahora con la parte del Power Query. En este caso tenemos dos formas de acceder a lo que es Power Query. En realidad tenemos formas. Una de las formas es como nosotros cuando nos conectamos a un origen de datos, ¿sí? Cuando nos conectamos, como en este caso, automáticamente yo puse transformar y me llevó para aquí, ¿sí? La otra posibilidad es, si yo voy a cerrar esto, ¿no? Voy a cerrar. Voy a poner que ahora no quiero cargar los datos y hay una opción acá. Voy a ir a una opción que dice, si ustedes se fijan en la parte de arriba, dice transformar datos. ¿Sí? Hago clic aquí y voy a la opción que dice transformar datos, la primera. Si yo hago clic aquí, automáticamente se abrió el Power Query. ¿Sí? Automáticamente se abrió el Power Query. A ver, ¿me dan un minuto, por favor?
Ahí estamos, ahí estamos. Perdón la interrupción. Justo se largó acá una tremenda lluvia, así que estaba chequeando que las ventanas estén bien cerradas para no tener un problemita después. Bueno, volvamos entonces. Como les dije, podemos acceder desde acá, transformar datos, hacemos clic ahí y llegamos acá al Power Query. Si no, la tercera opción es, yo me paro en una de las tablas, en cualquiera, ¿sí? Hago clic en cualquiera, no es lo mismo. Los tres puntitos, y hay una opción que dice editar consulta. Clic ahí y listo. Ya accedí nuevamente a la vista de Power Query, ¿sí? Estas dos, esta vista que es de Power Query y esta que es la de Power BI en la parte inicial, estas dos están conectadas entre sí, ¿sí? Solo que yo cuando trabajo acá en Power Query, esta parte, si yo quiero llevar lo que trabajé acá para que impacte en la parte de las tablas, yo tengo que indicarle al Power Query justamente eso, ¿no? Que quiero mostrar esos datos que acabo de transformar, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, acá les mostré un poquito eso. Bueno, vamos a hacer un check rápido por query. Vamos a ver, déjenme que vea. Bien, perfecto. Vamos a hacer un check sobre... Ok, bueno, bien. Vamos acá entonces. Una vez que estamos acá en Power Query, arriba tenemos unas pestañitas similares a las que teníamos en la otra vista, solo que acá las opciones, ustedes se darán cuenta, son muy distintas a las que están allá. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga acá no es, acá no puedo armar gráficos, no puedo armar medidas, funciones. Acá lo que hago es transformar datos, el proceso de modificar o cambiar o agregar o quitar columnas de la estructura de tabla que yo acabo de incorporar, ¿sí? Pueden ser de tablas que ya estén la conexión hecha, como son estas que están aquí, que ya las hice en otro momento, ¿sí? En clases anteriores, o puede ser de una nueva, que es esta, que es la que acabo de hacer, que yo puedo llegar a modificar, ¿sí? Puedo modificar cualquiera de las que estén acá, ¿sí? No importa si es una conexión en Excel, un SQL, una conexión web, carpeta, Drive, ¿sí? Eso no interesa. Yo puedo hacer todas las modificaciones que desee desde aquí, ¿sí? Acá en la parte de arriba de inicio, yo tengo justamente la primera opción que yo les comenté, es la opción que dice cerrar o aplicar. Cerrar y aplicar o cerrar. ¿Qué significa esto? Yo les había mostrado que acá, en esta parte inicial, no tenía la hoja 1, que es la hoja con la que yo acabo de hacer la conexión. Si ustedes se dan cuenta, existe acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas con la última que agregué. Si vamos a la parte inicial, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos falta esa tabla que se llama hoja 1, que no la agregué todavía, la estoy trabajando acá, pero yo si la quiero agregar tengo que hacer clic acá, donde dice aplicar. Si hago clic en cerrar y aplicar, lo que va a pasar es que va a cerrar el Power Query, va a aplicar los cambios, pero también va a cerrar el Power Query. Hay veces que no queremos cerrar el Power Query, queremos seguir trabajando, solo que queremos ver cómo impactan los datos. Yo hago clic acá en aplicar, ustedes van a notar que se está cargando, ¿sí? Ahí se cargó súper rápido, y voy a la parte inicial, y acá ahora ya la sumó, ¿sí? Acá tenemos hoja 1. Si yo no hubiese hecho clic en aplicar, todas las modificaciones que yo puedo hacer o transformaciones no se van a ver reflejadas hasta que no haga clic en aplicar. ¿Okay? Después tenemos esta opción que dice nuevo origen. Esta opción en realidad es
lo mismo que tenemos en la parte inicial, ¿sí? Conexiones. Nada más que en un formato distinto, pero son básicamente las mismas, ¿sí? Ahí se darán cuenta. Después, la opción de especificar datos. Esta es una opción para armar una tablita, ¿sí? Una tablita chiquita de Excel, no de Excel, sino una tablita tipo paramétrica, una tabla cortita, ¿sí? No una tabla con muchos volúmenes, sino una tabla de prueba, también se dice. Después tenemos esta que dice configuración de los datos. Esta opción en realidad es para cuando estamos trabajando con ambientes colaborativos donde tenemos que validar las credenciales o cambiar o apuntar hacia otro lugar porque movieron de espacio el archivo o donde nos tenemos que conectar. Entonces ahí sí necesitamos a veces editar los permisos, cambiar origen, lo hacemos desde aquí. Después esta parte, administrar parámetros. Esto tiene que ver ya con algo un poquito más avanzado, que es armar o crear parámetros de tabla, que esto tiene que ver ya con un Power BI más nivel, digamos, experto, que tiene que ver con trabajar con ciertos rangos de parámetros que yo le puedo setear a una tabla, ¿sí? Eso no se preocupen, eso lo vamos a dejar para un lado por el momento. Después tenemos la parte de exportar los resultados. Bueno, en este caso acá yo necesito tener una cuenta Pro o Premium para exportar los datos que yo estoy viendo acá, ¿sí? En esta tabla. Y poder hacer una descarga de esos datos sin necesidad de tener que venir acá, copiar o estar haciendo como una selección y decir ahí copiar y pegar los datos, sino que directamente lo puedo hacer desde acá. Esto de actualizar es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo que tenemos en la parte inicial. Después tenemos la parte de propiedades, ¿sí? Que acá lo que, digamos, esto me sirve para poder dar un detalle a esta hoja, ¿sí? Si le quiero cambiar el nombre o si le quiero poner una descripción. Esta tabla es una tabla de, si quiero explicar algo como para que se tenga en cuenta, tabla, por ejemplo, de ventas, por ejemplo, 2026. Entonces ponemos aceptar. Yo cuando me acerco por el puntero, me dice acá, como esa leyenda, ¿no? Y acá le pifié, le puse bandas, vestimos. Ahí. Yo me acerco acá y como que me da eso un poquito. Esta que está acá solamente me dan el nombre y esta me da un poquito más de detalle. Si le quiero poner más, como para recordar de qué fue, lo puedo hacer. Si no, lo quito y pongo aceptar. Después tengo esta parte que esto es básicamente lenguaje de programación. Esto es lo que se llama lenguaje M, lo que sucede detrás de cada indicación que yo le doy al Power BI, ¿sí? Power BI va traduciendo cada uno de estos clics que yo voy a hacer acá en estas opciones, cuando quite, saque, agregue, cambie. ¿Por qué? Porque para mí son algunos clics, algunas combinaciones, pero la herramienta tiene que ir transformando eso en un lenguaje de programación para que se puedan efectuar los cambios, ¿sí? Y esto lo va haciendo de forma automática. Si ustedes en algún momento quieren interiorizarse más con lenguaje M y quieren ustedes redactar acá al lenguaje M, también lo pueden hacer. Yo en algunos casos lo hago, en otros casos por ahí a veces uno demora más tiempo, hay algunos casos en los que son necesarios también que se hagan, pero bueno, cada uno se va dando cuenta de lo que, cómo se siente también. En algunos casos no es necesario ser un experto, hay mucha información de esto, pero sí saber leer, saber entender un poquito a qué hace referencia, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Después esto de administrar, esto me sirve para eliminar, duplicar o referenciar una tabla, ¿sí? Si yo hago clic en eliminar, la quita. Si yo hago clic en duplicar, justamente hace eso. Y referenciar crea una dependencia de esta tabla, ¿sí? Después tenemos una opción que es elegir columnas, ¿sí? Esto es sencillo, porque por ahí yo, cuando muevo el scroll hacia un costado, esta tablita es chica, relativamente, ¿cuánto debe tener? 3, 4, 5, 6. Vamos a ver.
12 columnas, 13, 14 columnas tiene. 14 columnas tiene este archivo. Pero ahí me ha tocado casos y yo voy acá a elegir columna y me aparece el nombre de todas las columnas, ¿sí? Y si voy acá a la opción que dice ir a columnas, me pregunta cuál columna quiero ir. Che, quiero ir a la columna unidades. Clic acá y me lleva automáticamente acá. Por ahí, quizás esa opción no es tan necesaria ahora como un archivo de 15 columnas, pero en realidad, cuando yo me encuentre con un archivo, como me pasó a mí, de más de 100 columnas, créanme que ahí sí va a ser más que necesario y van a estar agradecido por tener esa posibilidad. Porque cuando tenemos más de 100 columnas, la verdad que el scroll se torna infinito y es mucho más rápido, cómodo para buscar desde aquí, ¿sí? Desde aquí podemos quitar las columnas, como se había comentado, elegimos una columna, acá si yo hago clic derecho también tengo la opción de quitar, pero también tengo la opción de quitarla desde aquí, ¿sí? Perdón, desde aquí. Clic en quitar columna y automáticamente la saca, la elimina, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a pararnos acá en la que dice zona, yo hago clic en quitar columna y automáticamente la borro, ¿sí? Ahora, de repente digo, che, la columna país tampoco la voy a utilizar, o me puede pasar al revés, che, yo en esta tabla voy a utilizar o solamente necesito, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Solamente necesito, toco acá, toco la tecla control, o la tecla shift en realidad, y hago clic acá. Estas 5 columnas son las que voy a utilizar. Todas las demás columnas no las voy a utilizar. Entonces, ¿qué hago? Acá la opción que dice quitar otras columnas. ¿Qué significa? Que a estas las va a mantener y todo el resto la va a quitar, ¿sí? Puedo volver si me he equivocado, si es sin querer he seleccionado la opción que no era, he eliminado columnas que no quería eliminar. Sí, sí puedo volver, no con control Z. Si yo presiono control Z, acá no funciona para nada. Pero si ustedes se fijan en el lado derecho, dice pasos aplicados. Pasos aplicados. ¿Qué significa? Que acá yo tengo un orden cronológico de las transformaciones que va recibiendo, que se van efectuando en esta tabla, ¿sí? Un orden cronológico, ¿sí? Y las opciones, o sea, los pasos tienen el nombre de las opciones que yo fui eligiendo, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, adelante tiene una crucecita. ¿Qué significa eso? Que si yo hago clic en esa crucecita, automáticamente va a deshacer, va a borrar ese paso, esa transformación que yo acabo de hacer. Si hago clic acá, borró esta que se llama borrar otras columnas, ¿sí? Va a dejar como estaba, pero no tenemos todavía la columna que falta, la columna anterior. Entonces, hay una opción que nosotros hemos seleccionado que se llamaba eliminar una sola columna y acá la tenemos. Columnas quitadas, hacemos clic acá y automáticamente vuelve al paso anterior, ¿sí? Eso nos ayuda bastante si es que en algún momento, sin darnos cuenta, hemos borrado, hemos cambiado, hemos quitado, o hemos hecho algunos pasos que después nos damos cuenta, che, este paso no iba, tenía que haberlo hecho después. Bueno, de esta forma, ¿sí? No se hagan problema, lo pueden ustedes cambiar o anular. Después también tenemos la posibilidad de quitar filas, ¿sí? Pero acá tenemos las opciones que nos dan. No es como el Excel que yo me paro acá, hago clic con el botón derecho, no sucede nada. Selecciono la opción Delete o Supreme, no pasa nada. ¿Se entiende? Ahí no me permite hacer absolutamente nada, ¿sí? Si yo me paro en una, también no puedo borrarla, puedo copiarla, pero no puedo sacarla. Entonces, no se pueden hacer cambios así por celda, sino que lo hacemos todo en formato tabular, ¿sí? Y en este caso, no es la excepción, podemos nosotros, acá tenemos opciones que nos dicen conservar las filas superiores. ¿Qué significa? Que tenemos que mantener
si hemos decidido, che, la verdad que en este caso yo necesito las 5 o 10 o 15 primeras filas, ¿sí? Acá pongo el número de filas que necesito mantener y hago clic en aceptar. Y miren lo que pasa. Todo el resto lo quita, deja solamente las 15 de arriba. Si hago clic acá, dice, bueno, si quiero borrar todas, ya saben, clic acá en pasos aplicados, saco, vuelvo a como estaba, y voy a la opción que dice conservar filas inferiores. Hace lo mismo, pero de abajo hacia arriba, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Y tenemos la otra opción que, digamos, conservar, pero en intervalos de fila. O sea, che, quiero que me quedes salteando uno, conservámelo, salteando dos. Entonces acá yo tengo esa posibilidad. Primera fila, sí, es la número 1, ok. Número de filas, bueno, cada 2 filas, quítamelo. Entonces, ahí. Salteó una y sacó la otra. Y acá tengo a la par, tengo la opción que dice quitar filas. O sea, esto, lo que habíamos visto recién era conservar filas. Y lo que está acá al lado derecho es lo contrario. Tiene la misma lógica, ¿sí? Tiene la misma lógica, solo que en este caso es quitar las filas, ¿sí? En este caso, de vuelta, en este caso no queremos conservar las 15 primeras o las 10 primeras, borramos, quitamos las 10 primeras filas, ¿sí? Puede pasar al revés, que no querramos las últimas filas, queremos que las últimas 50 se borren, ¿sí? En ese sentido, estas dos funcionan de la misma manera, solo que una las conserva y otra las elimina. Elegimos qué conservar o elegimos qué quitar, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo estamos con la hora para no pasarnos mucho. Bueno, estamos en 59, estamos sobre la hora, ¿sí? Hemos avanzado bastante, tenemos mucho más por avanzar también, pero ya estamos entrando ya en la parte en la que quizás a algunos por ahí les interese y les va a resultar de mucha ayuda en su día a día, que es la parte de transformación, ¿sí? Vamos a llegar hasta aquí con la clase de hoy, pero todavía nos queda bastante por ver qué es lo que nos da, que nos facilita Power Query, y vamos a ir ejercitando en cada una de las columnas y vamos a ir armando algo, ¿sí? Acá tenemos varias pestañitas más, transformar, agregar columna, vistas, herramientas, todas estas cosas, por ahí las 3 primeras o las 4 primeras son las que más vamos a utilizar, por ahí las 2 últimas no tanto, pero bueno, a mí me interesa que avancemos y que podamos sacarle el jugo a todas estas opciones que nos da Power Query para poder hacer las transformaciones. Y no tener que tocar más un Excel, ¿sí? Sino que todas las transformaciones las hagamos acá en el Power Query, ¿sí? Dudas, consultas, algo que quieran comentar, que quieran preguntar, antes que cerremos la clase de hoy. Bien, ¿estamos bien? Sí, todo bien, profe, por mi lado. Buenísimo, buenísimo, Todo buenísimo. bien. El resto, perfecto. Bueno, ahí Julieta, ok. Muchas gracias. El resto está ok. Chicos, por favor, ustedes, como les digo siempre, si hay alguna, por más mínima que sea, que les haga ruido, que les genere dudas, que quieran que lo repasemos, no hay problema. Lo hacemos las veces que sea necesario. No se preocupen por eso, por favor. Ustedes pueden levantar la mano, abrir el micrófono, comentar en el chat, ¿sí? A mí, al contrario, no me molesta, sino que todo lo contrario, me gusta y estamos justamente para acompañarlos en todo el proceso. Bueno, entonces, si no hay más consultas, más dudas, hasta acá la clase de hoy. Nos encontramos el día miércoles en esta misma sala a las 7 de la tarde, ¿sí? Y ahora sí, con la clase número 6 el miércoles. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Bien. Gracias, saludos a todos. Chao, nos vemos.
Muchas gracias.